Hola, este es el último de 3 videos motivacionales, digámoslo así, para leer el primer capítulo de la fenomenología del espíritu, la certeza sensible. Aquí vamos a tratar de delinear una conclusión y comentar un ejemplo literario de lo que podría ser la certeza sensible. Entonces, en primer lugar, me gustaría leer directamente de la fenomenología. Esto es el tercer párrafo del capítulo, y dice: en la certeza, es algo que escribe Hegel, en la certeza hay algo en cuanto a lo simple que es de modo inmediato, o bien puesto como la esencia, el objeto. Pero también hay lo otro en cuanto a lo inesencial y mediado que está en ella, no en sí, sino en virtud de otro. Hay yo, un saber que sabe al objeto solo porque éste es, y un saber que puede ser o no ser. Mientras que el objeto es lo verdadero y la esencia, él es y es indiferente a si es sabido o no. Permanece aunque no sea sabido, mientras que el saber no es si no hay objeto. Entonces, digamos que si la certeza sensible se planteaba como una posición acerca del conocimiento de los objetos particulares, esa posición, digámoslo así, de la conciencia natural conlleva o acarrea también una idea acerca de la naturaleza de lo real, ¿no? Entonces tiene algo así como un correlato ontológico. Ese correlato ontológico puede ser problemático, por ejemplo, para posturas claramente empiristas. Pensemos en Bertrand Russell, ¿no? Lo sensata de Bertrand Russell, de los que hablamos en el video anterior, ¿no? La razón es que parece que no está claro si lo que está fuera de nosotros son los objetos físicos particulares, o si lo que está fuera de nosotros son datos sensoriales particulares a los que les damos este estatus, ¿no? El estatus de ser particulares. Más aún, no está claro qué es lo que, en qué consistiría que una sensación existiese, sea o no conocida, como dice el texto de Hegel, ¿no? Es decir, hay una línea poderosa de argumentación, también que se le debe en parte a Wittgenstein, según la cual, digamos, una sensación es algo así como un efecto, ¿no? Eh, eh, de objetos, pero del impacto de objetos sobre nuestro cuerpo en general, digámoslo así, pero digamos que tener una sensación es saber de su existencia, ¿no? Una sensación de la cual no estemos conscientes no parece ser una sensación. Independientemente de si los objetos particulares son físicos o en algún sentido mentales, ¿no? El punto de Hegel en contra de la certeza sensible, el punto ontológico sería que, bueno, no son los particulares lo más real, por ponerlo así, ¿no? Que todos los particulares, esto es como la lección, ahora vemos otra vez el texto y el final del texto en Hegel, esto es como la lección del capítulo, de que todos los particulares, digámoslo así, las montañas, los volcanes y también las sensaciones, ¿no? Todos los particulares son transitorios, y lo que es real en el sentido de lo que permanece, ¿no? Es lo conceptual. Entonces, digamos, este contraste es el que hay que tener en cuenta. Esta idea de que
lo que permanece es lo conceptual. También tiene que matizarse, ¿no? Porque también los conceptos, desde luego, cambian, ¿no? Y una de las lecciones fundamentales de la fenomenología del espíritu es que nuestras concepciones de nuestra experiencia y la realidad que experimentamos están inseparablemente unidas, ¿no? Entonces, un cambio en uno de los términos significa también un cambio complejo en el otro. Leo ahora del final de la fenomenología, como expresa Hegel esto en términos de la sabiduría de los animales, ¿no? Que no, aquí está. Bueno, esto es para los que tengan la edición de Ábada, la página 175 es la 102, si no me equivoco, en la edición alemana. Puede decírsele, ¿no? Dice Hegel, a quienes afirman esa verdad y certeza de la realidad de los objetos sensibles, es decir, la que leíamos hace un momento, la que le da a lo particular más realidad de lo que, según Hegel, debería, ¿no? Quienes afirman esa verdad y certeza de la realidad de los objetos sensibles harían bien en remitirse a la escuela más elemental de sabiduría, la de los antiguos misterios eleusinos de Ceres y Baco, y en haber aprendido primero el secreto del comer pan y el beber vino, pues quien está iniciado en estos misterios no solo llega a dudar del ser de las cosas sensibles en ellas mismas, de las cosas sensibles, sino hasta desesperar de él y en parte consuma él la nulidad de las cosas sensibles en ellas mismas, en parte las ve en ellas consumarse. Tampoco las bestias están excluidas de esta sabiduría, sino que más bien prueban estar profundísimamente iniciadas en ellas, pues no se quedan separadas delante de las cosas sensibles en cuanto que son en sí, sino que desesperando de esta realidad y en esta plena certeza de su nulidad, se lanzan sin más sobre ellas y las devoran, y al igual que ellas, la naturaleza entera celebra estos misterios revelados que enseñan cuál es la verdad de las cosas sensibles. Bien, esta es, digamos, una conclusión bastante retórica en cuanto a, digamos, la consecuencia, o más bien dicho, el correlato ontológico de la certeza sensible, ¿no? El carácter pasajero, transitorio de lo particular, o para decirlo mejor, de lo real en tanto que particular, al menos en relación con lo conceptual, ¿no? Eso particular es pasajero, ¿no? Relativamente pasajero. Ahora me gustaría, por último, y digamos, solamente para propósitos de ilustración, mencionar algo muy breve acerca de un personaje literario que de una manera a mí me parece bastante clara y además casi espectacular propone Albert Camus en El extranjero. Quienes hayan leído esta obra sabrán algo sobre los personajes, y quienes no, bueno, quizás es una invitación a leerla. Tampoco se trata de sesgar esa lectura si no ha sido ya realizada, pero digamos, hay que recordar al personaje principal. Es una obra narrada en primera persona, protagonista llamado Mersault, ¿no? Y esto se ubica, digamos, en las playas del Magreb, específicamente en Argelia.
Eh, entonces, digamos, para este personaje no tiene interés en realidad comprender lo que sucede a su alrededor, ¿no? El comportamiento humano para Mersault, del extranjero de Albert Camus, eh, es una fachada plana de escenificaciones sin ningún significado y desprovisto de cualquier interpretación. Por ejemplo, el, uh, el personaje llamado Salamano, ¿no? Que es un viejo que parece una especie de lagartija, se la pasa golpeando a su perro, que se la pasa aullando y ladrando. Luego está el padrote, Raymond, que abusa y brutaliza a su novia árabe. Está el hermano de la novia que trata de matarlo. Todo esto está pasando frente a Mersault, y esto lo atestigua como si fuera una película aburrida, digámoslo así. Todo esto es como algo dado, como algo que es así, los hechos de su experiencia y ya. No trata de entender, no trata de pensar que haya algo que entender, y esto es, digamos, lo que más se acercaría a la certeza sensible, al tipo de conciencia que está en juego en la certeza sensible. Ahora bien, en una interpretación retrospectiva, el propio autor, Albert Camus, de su propia novela, dice que Mersault es un héroe de la verdad, ¿no? Un héroe de la verdad, precisamente porque no trata de hacer ninguna experiencia más de lo que ella misma es. Por ejemplo, la experiencia del sol como una experiencia puramente sensorial, el olor de su almohada, el brillo de la navaja, de la hoja del cuchillo en sus ojos, ¿no? Que es el episodio final cuando hay un asesinato, de hecho. Entonces, en esto parece que Mersault, siendo un héroe, como dice Camus, un héroe de la verdad, ¿no? La verdad de la certeza sensible, el propio Mersault destruye sus propias pretensiones porque, digamos, es el narrador de el libro, el narrador de la novela, y de alguna manera debe describir sus propias experiencias. Entonces, por mínimas que sean esas descripciones, ¿no? Y hay otros ejemplos en la literatura de descripciones mínimas, que es en Hemingway, por ejemplo, siguen siendo, no obstante, descripciones. Y esto lo que nos hace, de nuevo, recordar es la conclusión hegeliana, kantiana de la certeza sensible. No hay, digámoslo así, experiencias que no sean interpretadas. De modo que podríamos decir, la certeza sensible no es solamente una forma inadecuada de conciencia, sino que no podría siquiera ser una forma de conciencia en general. Bueno, espero que esto sea útil. Ya lo discutiremos en persona o algo así.